¿Qué bolero, boconeros? Bienvenidos una vez más a mi canal Bocón Cubano, las dos veces con K, boconeros. Yo soy Osvaldo y si es la primera vez que nos visitas, no te queda de otra. ¡Suscríbete! Dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos y déjanos ese boco like que hará que YouTube nos recomiende a muchas más personas. Hoy vamos a estar hablando sobre el arte del transformismo en Cuba y el mundo. Si te interesa el tema, no te puedes perder este video. El pasado 20 de octubre, todos los cubanos celebramos el Día de la Cultura Cubana, una cultura inclusiva con todos y para el bien de todos. Desgraciadamente, el arte del transformismo no siempre ha sido ni incluido ni visto con buenos ojos. Es por ello que hoy vamos a descubrir qué es el transformismo. El transformismo es una expresión artística donde una persona asume para un espectáculo el rol del sexo opuesto al que le fue asignado biológicamente. Pero si estás pensando que el transformismo es exclusivo de la comunidad gay, te equivocas. Muchos y famosos artistas han recurrido al transformismo para confeccionar sus personajes, tales como Sarah Bernhardt, Marlene Dietrich, Maudie Adams, Julie Andrews, Dustin Hoffman, Robbie Williams y posiblemente uno de los más conocidos, Tim Curry. ¡Sabelo! En el teatro griego, las mujeres no participaban de las obras teatrales, por lo que adolescentes y jóvenes que aún no les había cambiado la voz eran los que asumían los roles femeninos. En estas representaciones era muy habitual el uso de máscaras, por lo que ocultar el sexo verdadero del actor que estaba interpretando el personaje femenino era más fácil. En la segunda mitad del siglo XVI, la reina Isabel I prohibió por ley que las mujeres pudieran participar en las obras del gran Shakespeare, ya que consideraba que el rol fundamental de la mujer era casarse, tener hijos y ser obediente a su marido. Yo creo que ella estaba medio enamorada de Shakespeare y no quería muchas mujeres alrededor. ¿Qué crees tú? Déjamelo saber en los comentarios. En el drama shakespeariano de Romeo y Julieta, Julieta siempre fue interpretado por un hombre y se esperaba que ese cambio de género no defraudara al público en lo absoluto, por lo que el beso interpretado en la primera obra de Romeo y Julieta fue entre dos hombres. A inicios del siglo XVII, específicamente en 1629, las mujeres fueron, después de haber creado el teatro kabuki en Japón, fueron expulsadas del teatro para siempre en aras de preservar la moral. ¿Por qué? Bueno, porque estas actrices interpretaban personajes de una manera muy desenfadada y era usual que el público demandara servicios sexuales de las actrices. Para remendar el hecho, se empezaron a introducir adolescentes y jóvenes que aún no les había cambiado la voz en los roles femeninos. Pero estos adolescentes y estos jóvenes que aún no les había cambiado la voz también se prostituían y eran muy habituales las reyertas en el público, por lo cual se declaró, para preservar la moral, que en el teatro japonés kabuki el rol de las onagatas solamente podía ser desempeñado por hombres maduros. ¡Diablos, señorita! En la actualidad, los japoneses siguen cultivando el arte del onagata, que significa literalmente forma de mujer. Este arte es transmitido de generación en generación y los niños que son destinados a este arte a la temprana edad de 4 años ya comienzan a incursionar en el escenario tomando roles de niñas cuando realmente son niños. Uno de sus exponentes actuales más destacados es Bando Tamazaburo V. ¡Sabelo! En 1867, Leopoldo Fregoli era un actor transformista y cantante italiano que empezaba a destacarse en los escenarios de Europa. ¿Por qué? Bueno, porque no solo se transformaba a la velocidad de la luz, sino que también a este arte le incluía actuación, ventriloquía, cambio de voces, tenía un registro impresionante. Su renombre fue tal que la lengua italiana acuñó el término fregolismo, que significa hacer las cosas muy rápido. Sin duda alguna, este trabajo artístico ha cautivado a los más disímiles públicos, aun cuando asumía actitudes culturales no siempre bien vistas. Sí, ya sé, que si en Cuba también encontramos a grandes artistas que usaron el transformismo como un recurso para construir excepcionales personajes.
La actriz y cantante cubana Rita Montaner debutó en la interpretación del Negrito Calicero en la zarzuela Niña Rita en el Habanero Teatro Regina el 29 de septiembre de 1927, así como Américo Castellano, que paralelo a su personaje de gallego recreaba a Floripondia en el Teatro Ufo. Bobby Collazo, en su libro La última noche que pasé contigo, 40 años de farándula cubana, 1920 a 1960, describe o menciona una veintena de artistas del transformismo y las divide en dos tipos: los transformistas que cantaban, como Guzmé, Julio Chan, quien recibió clases de canto con Mariana de Bonich, que cantaba muy parecido a Olga Guillot, y Omar Ferrán, que cantaba lírico con voz de mujer la zarzuela Cecilia Valdés de Gonzalo Roy y María de la O de Ernesto Lecuona. Dentro de los transformistas bailarines podemos citar a Bobby de Castro, que es uno de los nombres recurrentes en la escena de los nightclubs habaneros anterior a 1960, pues era un intérprete consumado y un bailarín de una sólida formación. También se sabe de la presencia de transformistas camuflados entre las bailarinas de las famosas congas del carnaval habanero de los años 40, como las boyeras y las jardineras. En 1953, Christine Johansen, la primera persona publicitada a acceder a un cambio de genitales en Dinamarca, fue invitada a participar en el espectáculo de Tropicana. Y fue tal la expectación y el asombro de los cubanos que la maravillosa Orquesta Aragón le dedicó unos versos que decían: yo no voy a Dinamarca porque me cambian la marca. Y hablando del Aragón, a Prado y Neptuno iba una chiquita. ¿habrá sido dedicada a alguna artista del transformismo? Esa es una excelente pregunta. Pero definitivamente este fenómeno artístico se legitimó cuando el comediante Luis Echegoyen creó su personaje televisivo Mamacusa Alambrito, la del alma grande y el cuerpo chiquito. Tito Hernández encarnaba a Prematura, mientras que Violeta Vergara a Pelusa, un joven vendedor de periódicos, y de esta manera fue la primera vez que el transformismo masculino hecho por una mujer, obviamente, quedó grabado en la televisión cubana. Todo muy bonito, ¿verdad? Sin embargo, el entonces ministro de Comunicaciones Ramón Vasconcelos prohibió la presentación de dichas manifestaciones artísticas en la televisión cubana. Pero esto no era nada nuevo. Desde la década del 30, aquellas personas que salían del closet o que tenían la valentía de asumirse como eran procesados por el delito de ostentación pública. ¡Sabela! Estas leyes y mandatos fueron heredados por el gobierno revolucionario cuando llegó al poder. Se acabó la diversión. Bueno, boconeros, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya entretenido y que hayas aprendido algo nuevo. Si fue así, por favor, déjamelo saber en los comentarios y déjanos ese bocolike para que YouTube nos recomienda a muchas más personas. Y como siempre te digo, sé generoso, compártelo, no dejes que otros se pierdan de lo que ya tú estás gozando. Recuerda que esto es Bocón Cubano, un canal que en menos de 10 minutos hace que lo esencial deje de ser invisible, porque lo miramos con el corazón. El arte de Asimismo, Tito Hernández eran fuertemente sancionados por, no me acuerdo, alcanzó tan niño. Bueno, ha sido todo por el día de hoy. Bueno, boconeros, ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya entretenido y que ay, vamos para allá. Ay, se me fue un gallo, vamos para allá también.